Bueno, pues vamos a comenzar la sesión de hoy. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este curso, Trabajos de Mierda, que sabéis que, bueno, en el día de hoy, al igual que la semana que viene, tenemos una sesión un poco especial, que es una charla paseo, encuentro un poco con la ciudad de Madrid. Y la sesión de hoy, como sabéis, la llamamos La mala vida en Madrid, que es, bueno, pues tomamos el título de este libro de Bernardo de Quirós de 1901, donde hace, bueno, pues realmente es un retrato, ¿no? Un retrato de las tipologías sociales, de la gente de malvivir, como él dice, de todo tipo de delincuentes, pillos, personas que de alguna manera, por supuesto, prostitutas, de personas que de alguna manera viven al margen de la normalidad que se está intentando imponer en la ciudad. Y precisamente en un curso de trabajo y de no trabajo, de trabajo y rechazo al trabajo, nos parecía interesante, pues bueno, dedicar esta sesión a entender un poco cómo se ha construido también la idea de trabajo, ¿no? Hoy se habla de empleabilidad, ¿no? Empleabilidad es que cumplas los estándares para ser aceptable en el mercado laboral y es un término que parece muy aséptico, pero en el fondo recuerda a todos los estigmas que tienen que ver con el mundo laboral, ¿no? Y precisamente en la historia del capitalismo, en la historia social del capitalismo, si se quiere, una parte importante de su labor y de su trabajo, donde entra también todo lo que tiene que ver con la criminología, por decirlo así, tiene que ver con disciplinar nuestras vidas para que se sometan al trabajo asalariado y para que cumplan de alguna manera bueno, pues sus condiciones y las reglas del juego bueno, pues que mercantilizan nuestro tiempo de vida en forma laboral, ¿no? Como sabéis, las sesiones de paseos van a ser dos. Hoy, que es La mala vida en Madrid, y la siguiente, que es Barrio Obrero, que todavía estamos por definir si vamos a salir de aquí o casi directamente vamos a quedar en Vallecas para no estar quedando aquí y luego tenernos que desplazar mucho más lejos, porque hoy sí que nos centramos en Madrid, en el Madrid más histórico. Y bueno, pues un poco con la intención de recordar, pues bueno, esos momentos, luchas y también formas de vida que vivían en los márgenes o que han vivido y también a día de hoy viven en los márgenes en el centro de la ciudad. Para ello, bueno, pues contamos con José Nieto, que es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de Historia, también dedicado especialmente a lo que sería, bueno, la historia social, la historia desde abajo, si se quiere llamar, que ya nos ha acompañado en alguna otra sesión de los cursos. Y como comentamos, pues bueno, la sesión se va a dividir en 25 minutos, media hora de introducción, precisamente, pues bueno, un poco poner en contexto el porqué de todo de lo que estamos hablando. Y luego, bueno, pues daremos un paseo visitando algunos lugares que José os va a comentar. Para quienes estáis online, comentar que la sesión la cerraremos cuando acabe la charla, porque bueno, no tiene mucho sentido ir de paseo con el Zoom, porque hay un montón de tiempos muertos, ¿no? Tenemos cierta obsesión de intentar hacer todo lo que hacemos en nuestra vida, hacerlo también online para que se pueda seguir, pero hay veces que es mejor no hacerlo así. Lo que haremos será grabar clips de cada uno de las paradas que vamos a hacer, luego montarlo todo junto para que lo podáis seguir. Pero esta primera media hora sí que la vamos a emitir. Así que nada, agradeceros a todos, a todas, a todos que estéis por aquí un día más y muy especialmente a José, bueno, pues que se haya preparado esta sesión paseo por el centro de Madrid, que bueno, José ha escrito, entre otras cosas, lo estábamos comentando ahora, 3 libros, 3 volúmenes de la historia del rastro, donde precisamente indaga en gran parte de estas formas de vida. Y bueno, pues ya le paso la palabra. Pues buenas tardes. La verdad es que cuando Pablo me invitó a esto no sabía en qué fregado me estaba metiendo. Y ahora que ha dicho que vamos a hablar de trabajos de mierda, de estigmas, disciplinas y márgenes, me siento más tranquilo. Porque es de casi de lo que yo vengo trabajando desde hace ya tiempo. La exposición que os voy a dar va a servir como introducción al paseo y la he estructurado en cierto modo en torno a lo que son los oficios del barrio.
los oficios de la zona que vamos a ver, que tiene que ver fundamentalmente con una parte importante de lo que era la antigua zona sur de Madrid, que estaba englobada en torno a una cerca. La cerca se construyó en la época de 1625 con Felipe IV y no se elimina hasta 1868, ya con, digamos, con el sexenio revolucionario. Entonces, lo que vamos a ver es una parte concreta de la zona sur de Madrid y me gustaría comenzar con una frase redonda, que a veces hay de estas personas que te roban las frases, pero evidentemente si te la roba Arturo Barea, pues directamente tienes que estar contento de que te la haya robado. Él dijo en una ocasión que el Avapiés, que tal y como se conocía en la época, era todo un bloque de trabajo. Y a partir de ahí podemos ya hacer determinadas disquisiciones, como ha dicho también Pablo, sobre lo que es el trabajo, porque el trabajo es una construcción social y en un determinado momento no es lo mismo el trabajo para nosotros, que probablemente la mayor parte de nosotros nos ganamos la vida trabajando, que para el poder que en este momento, en el siglo XIX, que vamos sobre todo a centrarnos, estaba constituido fundamentalmente por el ayuntamiento. Para el ayuntamiento va a haber una serie de oficios, una serie de trabajos que no van a ser reconocidos como tales, y sin embargo otros que sí. Y la mayor parte del barrio de Lavapiés y la parte del sur de la ciudad de Madrid, por desgracia, van a estar en esos no reconocidos, en esos oficios de mierda que decía Pablo, ya en el siglo XIX. No voy a hacer una performance para sacaros los oficios de esta zona de la ciudad, pero fijaros que dentro de lo que son los oficios reconocidos, que podemos hablar incluso ya de algún tipo de estructura laboral en pequeños talleres, incluso algunos muy pequeños, demasiado pequeños, minúsculos, también en una caracterización del barrio que ya ha hecho, en cierto modo, son trabajadores, pero tienen dos características, y es que son inmigrantes mayoritariamente, desde el siglo XVIII al siglo XIX, casi toda la población que habita esta zona de la ciudad son inmigrantes, y como son personas que trabajan a lo que sale, pues mayoritariamente son pobres. Digamos que no les llega para poder vivir en una relación o una situación que antes, en cierto modo, decíamos es casi es igual a lo que ocurre ahora. Muchos habitantes de Lavapiés, muchos habitantes del Rastro, muchos habitantes del distrito que antiguamente se llamaba de la Inclusa, son personas que tienen que trabajar en 3 o 4 ocupaciones para poder redondear, y a muchos incluso eso no les llega. Pero es que encima es que esos oficios son oficios estigmatizados, como ha dicho Pablo. Bien, fijaros, oficios reconocidos, tanto en el siglo XVIII como en el siglo XIX, fundamentalmente los de los artesanos. Eso es una vía de investigación que yo he trabajado mucho desde hace tiempo. Podemos hablar de algo que seguro que la mayor parte de vosotros y de vosotras tenéis en la cabeza. Por ejemplo, el rastro. ¿Cómo se constituye? ¿Cuál es el oficio fundamental del rastro? Fundamentalmente ese que está vinculado con el matadero. El matadero que vamos a ver, por eso digo que vamos a anticipar algunas cosas, pero por lo menos en la primera parte de la charla lo que me interesa fundamentalmente es poner algunas chinas para que luego vayamos recorriendo mejor el viaje. El matadero, que lo vamos a ver en la zona de Vara del Rey, que es originalmente donde está establecido uno de los mataderos que había en Madrid, que no era el único. Bueno, pues del matadero surgen una gran cantidad de oficios. El primero y el fundamental, evidentemente, son los carniceros. Hablo de carniceros, pero deberíamos hablar también de carniceras, porque hay mujeres y hombres en este oficio. Y a partir de ahí, todo un rastro, nunca mejor dicho, el reguero que va dejando el animal, metafóricamente podemos decir que al final ha constituido la palabra rastro, y ese rastro es el rastro también de los oficios que están vinculados fundamentalmente con la carne, pero que se manufacturan, que se transforman. Y ahí tenemos una calle que actualmente todos conocéis, que es la Ribera de Curtidores, que es el centro del rastro. En aquella época, al menos en el siglo XVII, no se denominaba así, se llamaba tenerías, porque los talleres de los curtidores son tenerías. Vamos a ver alguna, aunque ya ha desaparecido, pero vamos a citar alguna cuando vayamos por la parte de la ribera. Y fijaros que a partir de ahí, oficios que son reconocidos desde un punto de vista social y laboral, fundamentalmente porque en el siglo XVIII la mayor parte de ellos estaban constituidos en gremios, que son una institución que reconoce la autoridad, que reconoce el ayuntamiento, en este caso. Fijaros, zapateros, pellejeros, guarnicioneros, guanteros, personas que trabajan con lo que son las cuerdas para los instrumentos musicales. De los animales se saca de todo. Hay una cantidad ingente de literatura sobre esto.
El barrio no solamente es un barrio vinculado con la piel, es un barrio también que por la zona, que no vamos a ver hoy, de la zona de Atocha, pues entra una gran cantidad de seda. Y por ahí hay oficios vinculados con la industria de la seda, que algunos, por supuesto, han desaparecido, los pasamaneros, los cordoneros, el arte mayor de la seda, en un edificio que todavía se conserva, que es el convento de Santa Isabel, en la calle Santa Isabel, pues ahí hubo un primer taller grande de manufactura de seda, donde se supone que Velázquez es donde retrató las hilanderas. Bueno, lo dejamos ahí. Ya curtido, seda, pero es que en el propio barrio también podemos ver que todavía, aunque se han cambiado ya a lo mejor el nombre de las calles, pero si alguno tenéis todavía un poquito de memoria, Cabestreros, la actual plaza de Nelson Mandela, pues era la antigua plaza de Cabestreros. Y al mismo tiempo que tenemos una calle de Cabestreros y una plaza de Cabestreros, sabemos que había también una serie de derivados del cáñamo que al final también están puestos en cuanto a oficios, que son los cordeleros. Son oficios que han desaparecido la mayor parte de ellos, porque ahora, por ejemplo, las cuerdas, las lías, todo lo que son las sogas, esas pues tienen otro material diferente, pero antes todo venía del cáñamo, todo venía también del esparto. Bueno, en el barrio hay sombrereros, hay papeleros, hay multitud de albañiles. Estos entre los que podemos denominar manufactureros o artesanos, pero es que el barrio está constituido fundamentalmente, como os he intentado decir antes, también por una serie de oficios que tienen mucho que ver con la venta y sobre todo con la reventa. Y en ese sentido lo que vamos a ver es que hay tratantes de ropa usada, antiguamente se llamaban prenderos, que están localizados fundamentalmente en el cogollo de lo que es ahora mismo la plaza de Cascorro. Ahí había una gran cantidad de vendedores de ropa vieja, que son estos prenderos. Había tratantes en hierro, había, por ejemplo, también tratantes en trapo. El barrio es un barrio de reciclaje, donde hay cantidad de productos que en determinado momento pues la gente lo coge por la calle. Nosotros hemos tenido en el barrio, en la zona de la Puerta de Toledo, un componente muy importante de traperos y de traperas. Hombres y mujeres que por la noche llegaban y se dedicaban a coger trapo y luego, cuando ya habían recopilado una gran cantidad de trapo, lo llevaban a los almacenes de papel, que a muchos de ellos estaban en la zona de Lavapiés, de la plaza y de la Argumosa, y ahí, evidentemente, pues con el trapo se hacía papel. Bueno, podemos seguir con vendedores de sebo, que también están muy vinculados con el tema de la trapería y también con el tema de la recogida nocturna. Pero como también podéis imaginar, el sector servicios también es importante. Aquí hay una gran cantidad de criados y de criadas en el barrio, hay muchos taberneros, hay una gran cantidad de panaderos, mayoritariamente franceses, y que van a tener una estigmatización importante también por parte de los propios vecinos, porque claro, que el gabacho suba el precio del pan, pues directamente eso repercute en la economía familiar y al gabacho se le ve como un especulador directamente. Hablo de gabacho porque es como se utilizaba el término en la época. Bueno, ¿cuántos oficios podríamos ya ver? Yo creo que he citado a lo mejor unos 25, pero estos son los reconocidos, los formalmente, los que el ayuntamiento vela por su seguridad por el hecho de que pagan impuestos. Mayoritariamente, muchos de ellos pagan impuestos, pero los que no pagan impuestos no son reconocidos y por tanto son aquellos que en un determinado momento sabemos que son más informales, que tienen una dotación mayor, digamos, de lo que podríamos denominar trabajo espasmódico, coyuntural, por decirlo de alguna manera. Muchos de ellos son los vendedores ambulantes. Los vendedores ambulantes, hasta que no pagan licencia, son ilegales. Y quiero decir también que el concepto de vendedor ambulante que nosotros tenemos ahora no es el mismo concepto de vendedor ambulante que se tenía en el siglo XVIII o en el siglo XIX. Nosotros ahora vemos un vendedor ambulante con un tenderete, con su estructura metálica y decimos, ese es un vendedor ambulante. En el 18 y en el 19 no era ese un vendedor ambulante. Ese era un vendedor prácticamente de fijo. El vendedor ambulante es el que va con su mercancía físicamente transportándola con su cuerpo, o con un caballo, con una caballería, o con un animal X. Bueno, pues lo que vemos directamente es que también van cambiando los conceptos. La venta ambulante del siglo XIX no es exactamente la venta ambulante del siglo XXI. En el barrio hay mozos de cuerda, personas que transportan mercancías de un sitio para otro a espuertas. Y esos mozos de cuerda en muchas ocasiones son personas que pueden transportar alimentos, transportar leña, transportar carbón, transportar madera, transportar incluso hasta los enseres de un muerto.
que pueden en determinado momento a lo mejor ser vendidos en una plaza pública. En Madrid y en muchas ciudades españolas existe una institución que son los avintestatos, la gente que fallece y que directamente sus familiares a lo mejor no han recibido ni un duro, pero para poder hacer que esa persona se entierre, venden sus enseres en la vía pública. Y muchos de estos mozos de cuerda lo que hacen es que trasladan desde la casa del finado a la calle, trasladan el material, los bienes del difunto. Bueno, en el barrio hay lavanderas, modistas. La bandera era, por ejemplo, la madre de Arturo Barea, que bajaba desde Lavapiés hasta el Manzanares a limpiar, a lavar la ropa. Planchadoras, bueno, hay una cantidad ingente de trabajo femenino. Y claro, hay muchísimos limpiabotas, personas que están detrás de los espectáculos callejeros, vendedores de periódicos. Luego, si queréis, os cuento una anécdota de un vendedor de periódicos que es interesante porque algunos vivían en Lavapiés, pero se trasladaban a trabajar a la zona de la estación de Atocha, y en la estación de Atocha vendían periódicos y al mismo tiempo que también transportaban mercancías. Bueno, no son pocos los que se emplean en las obras públicas. El ayuntamiento tiene una política en el siglo XIX, sobre todo, de intentar amortiguar el conflicto social sacando determinadas obras públicas, por ejemplo, el empedrado de la calle, a concurso. Y bueno, allá que viene un contratista, saca o obtiene el concurso, directamente lo que hace es que pues se pone a contratar a una población que potencialmente puede ser peligrosa, los parados. Y es que en el barrio, a pesar de todo lo que he dicho, hay mucho paro por esta cuestión del trabajo que no da para vivir, como también nos decía Larra en el año 1833 aproximadamente. Dijo, hay en Madrid muchos trabajos que no dan para vivir. Y sin embargo son trabajos, pero claro, no llega para poder cubrir el ingreso mínimo. Bueno, este tipo digamos, de trabajo de obra pública, como os digo, se realiza para garantizar que no haya conflictos. Y que es un barrio muy conflictivo. Cuanto más nos acercamos hacia el sur de la ciudad de Madrid, lo que vemos es que la mayor parte de la gente es una gente que está al borde del conflicto permanente por su reivindicación del trabajo o al menos de su reivindicación de otra forma de vivir diferente, que también es interesante plantear esto. Bueno, antes ha hablado Pablo, yo creo que con mucho sentido, de este libro, de La mala vida, que en cierto modo es el que nos trae aquí, y es un libro en el que se pone de manifiesto que en Madrid hay barrios que podemos denominar estigmatizados. Es decir, porque en el siglo XIX, sobre todo las autoridades municipales, lo que intentan es que una parte importante de la población que ellos consideran peligrosa entre dentro del redil, dentro de lo que son las ideas de un proceso, a mí no me gusta mucho la palabra civilizatorio, pero es un proceso de domesticación. La gente del barrio de Lavapiés, la gente del barrio de los barrios del sur, eran personas que ya incluso Mesonero Romanos, un cronista de la época de mediados del siglo XIX, caracterizó como indómitos. Tenían su forma de vivir distinta a la de otras partes de la ciudad. Y esto, fijaros que es interesante plantearlo porque si es una población indómita y es una población que se basa fundamentalmente para poder subsistir en trabajos precarios, como hemos dicho antes, pues lo que hace falta es incluso que esta gente de los barrios del sur de la ciudad entren dentro de lo que es el esquema de lo que es un obrero soñado. Es decir, un obrero que no sea conflictivo para el poder y, por tanto, que pueda estar dentro de lo que son las coordenadas básicas de una forma concreta de entender lo que es la vida, si queremos, una forma de cultura que se adapte bien a lo que es el ideal del propio ayuntamiento en este caso, aunque también podemos hablar de la clase dominante si queréis, porque también es un proceso más amplio, no solamente de los poderes municipales. Bueno, en ese sentido lo que vamos a ver es que tanto los barrios del norte de la ciudad como los barrios del sur van a estar dentro de este estigma social porque los habitantes de estos barrios no se acoplan al esquema del obrero soñado. Si queréis, incluso podríamos plantear que hay como una especie de línea de continuidad entre lo que eran los trabajadores del siglo XVIII, que eran fundamentalmente artesanos, que también ellos tenían su propia forma de vida y que no era la forma de vida que quería el ayuntamiento,
y estos obreros soñados del siglo XIX que están prácticamente repitiendo el mismo esquema. ¿Qué es lo que quiero decir cuando hablamos de unos seres indómitos que no se adaptan al proceso civilizatorio? Que tienen sus propias reglas, tienen su propio lenguaje, tienen su forma de concebir el trabajo y tienen su propia forma de concebir el tiempo. Y esto, queramos o no queramos, en el tránsito que estamos viendo más o menos desde el punto de vista cronológico del siglo XVIII al siglo XIX, están cambiando las concepciones del trabajo y la mayor parte de los habitantes del sur de la ciudad no se están adaptando a las nuevas formas que el ayuntamiento y que la clase dominante, por decirlo de alguna manera, de la ciudad, están intentando que de alguna manera se incluyan dentro del ideario de los propios trabajadores de los barrios. Fijaros que lo que vamos a ver aquí es que la mayor parte del peligro de estos trabajadores de la zona sur viene porque son indómitos y porque son capaces de realizar actividades de rebeldía en forma de motines o en forma de huelgas. Esto evidentemente no se adapta bien a lo que es el esquema del obrero soñado, que debería de tener una norma concreta, por ejemplo, a la hora de cumplir unos horarios específicos en sus trabajos, a la hora de vestir. Al trabajador del barrio de Lavapiés se le reconoce por su vestimenta. No es la misma vestimenta de los señores que viven en la zona centro de Madrid, que en ese momento es más que nada la zona cercana al Palacio Real. Bueno, los trabajadores bueno, mejor dicho, los habitantes de Lavapiés es que muchas veces van con su propia ropa del trabajo, cosa que a lo mejor nosotros hemos perdido, ahora vamos a nuestro trabajo y vamos como nos da la gana, pero en aquella época se diferenciaba un trabajador menestral de una persona de otra configuración social, se les diferenciaba por su vestimenta. Y estos es que van a cualquier lado con la ropa del trabajo y por tanto se les diferencia muy claramente. Y esto fomenta una identidad no solamente de grupo laboral, sino también de barrio, que hace que a cualquiera de los de aquí, de los de Lavapiés, se les identifique muy rápidamente cuando pasan a otras zonas de la ciudad. Bueno, lo que quiero decir con esto es que son capaces de montar motines, son capaces de montar huelgas, son capaces incluso de inclinarse a ideologías políticas peligrosas. Muchos de ellos son republicanos y muchos de ellos incluso en la parte ya final del siglo XIX van a coquetear con el anarquismo o van a coquetear también con el socialismo. Todo esto pone en peligro ese carácter de trabajador indómito, pone en peligro el proyecto civilizatorio o de domesticación que está poniéndose por encima por parte sobre todo de, como os digo, del ayuntamiento, y que si queréis en algún momento en la obra de Mesoneros Romanos, El Antiguo Madrid, queda como muy claro, y además es que está especificado por barrios, y cuando vais a mirar Lavapiés, mirar lo que dice Mesoneros Romanos sobre los personajes de Lavapiés, sobre las personas que habitan Lavapiés, para que os deis cuenta de que hay todo un proceso de intentar domesticar a esta población. Bueno, lo que se intenta fundamentalmente es que se moralice al pueblo, que adquieran una moral, sobre todo fundamentalmente de trabajo, de un trabajo con un ritmo específico de trabajo que no es el que la gente tiene en su cabeza. Lo que quieren también es cambiar sus hábitos desde el punto de vista laboral y al mismo tiempo también desde el punto de vista cultural. Y en ese sentido, lo que vamos a ver es que como este modelo de civilización, por decirlo de alguna manera, es complicado de imponer en el barrio, pues lo que vemos es que a lo largo del siglo XIX se van renovando una serie de clichés sobre los habitantes del barrio. Y estos los veis aquí perfectamente en el libro de Llamas de Arguinaledo y de Bernaldo de Quirós. Los clichés tienen que ver con que la mayor parte de los habitantes del barrio son ociosos, son vagos, son personas que podemos denominar también parásitas, pobres voluntarios. Muchos de ellos dicen directamente que no son propensos a un trabajo regular y continuo. Su actitud desintegra a la familia. Y bueno, ya por decirlo de alguna otra manera, pues son una amenaza para la ayuda de los pobres verdaderos, porque se diferencia entre pobres. Hay pobres buenos y pobres malos. Y en ese sentido también lo que me interesa es que veáis que esto puede servir igual para el Madrid del siglo XVIII o del siglo XIX, pero también para el París del siglo XVIII o del XIX o para Londres.
es un discurso prácticamente similar con matices evidentemente locales. Bueno, pero lo que nos interesaría también es poner sobre la mesa qué nos proponen estos autores. Porque estos autores, antes se lo comentaba así a bola pluma a una compañera, estos autores son, digamos, los exponentes más claros de todo un discurso que tiene un carácter que en este caso podríamos denominar científico. O sea, ellos vienen con estos clichés, con este discurso diciendo que los habitantes de un determinado espacio geográfico de la ciudad son vagos, ociosos y parásitos. Lo que nos vienen a decir es que esto está amparado por la ciencia. Y lo que vemos directamente es que esa ciencia es una ciencia que está en germen en ese momento. La psicología, la sociología, la psicopatología, porque este tipo de análisis lo que nos vienen a decir es que las conductas de las personas que habitan estos barrios son conductas desviadas. No se adaptan al patrón que quieren los miembros de la clase dominante y, por tanto, esto habría que reconducirlo porque estas personas tienen un comportamiento desviado. Bueno, lo que nos interesa en ese caso es que la naturaleza de los sujetos analizados por parte, por ejemplo, de Llamas de Aguinaledo y de Bernardo de Quirós, que se apoyan en autores como Lombroso en Italia, que vienen de la criminalística y que se basan en fuentes carcelarias, sacan por decirlo de alguna manera, las fichas de los reclusos y directamente a partir de ahí hacen unos análisis que extrapolan a toda la población de un barrio. No digo yo que el Lavapiés no hubiera delincuente, pero evidentemente lo que está claro es que habría que analizar el contexto social y al mismo tiempo también lo que habría que analizar es si eso se puede extrapolar a todo el conjunto de la población. Bueno, pues lo que vemos es que todo lo que hacen ellos plantea que la naturaleza de los habitantes del barrio es una naturaleza anormal y al mismo tiempo se identifica con el vago, con la falta de disciplina, con la degeneración innata, es decir, con la patología. La mayor parte de los habitantes de los barrios del sur son personas que sufren una enfermedad, directamente la vagancia. Y por eso aquí hay un apartado exclusivamente sobre vagos y sobre golfos, cosa interesante. Bueno, surgen las clases peligrosas. Yo esto le doy una vuelta y le digo directamente que son los pánicos morales de la burguesía del momento, que en determinado momento plasma en su ideario toda una serie de elementos que dicen directamente que la mayor parte de los habitantes del barrio hay que, en cierto modo, catalogarlos como sujetos peligrosos. Y fijaros que en ese sentido la mayor parte de los empleos o de los oficios que están detrás de las formas de vida de estos habitantes del barrio son descalificados por ser ambulantes. Es decir, lo que vemos directamente es que se les adjudica lo que ellos podemos denominar, hablan de estigma del desorden. El vendedor ambulante no tiene una hora establecida de entrar a trabajar en el taller, no tiene una hora de salida, puede hacer una vida mínimamente errante, vagabunda, y eso es lo que es peligroso. Es peligroso que la persona sea independiente, que la persona pueda decidir cuál es su horario de trabajo, cuándo sale, con quién entra, con quién hace trapicheos, con quién hace un determinado tipo de negocio. Y en ese sentido, yo me hago una pregunta y que creo que a lo mejor la solución también la da el mismo libro, porque si nosotros calificamos de desorden toda la vida ambulatoria, toda la vida de los vendedores que están, en cierto modo, caracterizando lo que es el vecindario del Rastro, pues hay solo un paso para calificar a los vendedores y a otros trabajadores ambulantes como peligro social. Esto es algo que es interesante tenerlo en cuenta. ¿A quién se incluye entre los que se denominan golfos? Y tenéis allí como unas 40 páginas que no tienen desperdicio. Si sois un poco sadomasoquistas, os las recomiendo. Bueno, se basan en Lujilde, un funcionario de prisiones, como decía antes, y ellos, de las fichas que les pasa a Lujilde, Llamas de Aguinaledo y el propio Bernardo de Quirós, pues hacen toda una serie de rasgos de los trabajadores y de los vecinos del barrio. Fijaros que hablan de que ellos
han visto que son un colectivo heterogéneo. Y dicen dentro de esta heterogeneidad que son quinquilleros, trajineros, recoveros, chalanes, santeros, copleros, bueno, narradores de milagros y de crímenes estupendos, saludadores. Bueno, ahí hay una cantidad, la verdad es que no tiene desperdicio el libro. Y lo que más interesante es que dentro de esta de este, digamos, desarrollo del número de oficios que abunda en el barrio, nos dan las características de estos trabajadores. En concreto, dicen que poseen un lenguaje específico, un lenguaje propio, que además utilizan para que no se les entienda. Bueno, yo creo que cuando vayáis a Vallecas os daréis cuenta de que los de Vallecas tienen su propio lenguaje también. Y no es para no entenderles, es que son un lenguaje de barrio, es un lenguaje específico de una zona concreta. Evidentemente, lo que vemos es que este tipo de característica de que utilizan un lenguaje específico les duele, porque evidentemente lo que se está haciendo es ni más ni menos que intentar también con esta característica estigmatizar a estos vecinos del barrio. Pero lo que nos dicen además es que tienen ideas propias, un delito de altura, ideas propias sobre lo divino y sobre lo humano, suspicacias de puros satánicas, adivinadoras, críticas y burlas que retratan la cosa o personas de tal modo que se la ve por dentro o por fuera. Es decir, que si son filósofos parece que son un peligro. Debe de ser que interpretaban de esta manera el asunto. Dice, poseen un caudal de cuentos, anécdotas, chascarrillos, romances, una teogonía y una geografía propias, singularísimas. Bueno, son personas con cabeza, que saben lo que quieren. Esto es un peligro para el orden constituido del momento. En suma, una cultura distinta que cohesionaba y daba identidad al grupo. Claro, ellos tenían también su cultura, los que criticaban a estos, y nadie les decía, oye, dejar de hablar en plan cursi o en plan panoli, porque nosotros en realidad podemos hablar a lo mejor también en plan cheli o en un idioma propio de nuestro barrio. Se trata en suma de crear un enemigo interior, un enemigo interno y una agrupación flexible de forasteros, de extranjeros y al mismo tiempo de elementos extraños que incluyen lo que ya os he dicho, a vendedores ambulantes, a menores delincuentes. Hay una lista, no del barrio, de todo Madrid, de delincuentes chavales, de chicos, infantes, adolescentes como mucho, de los que nos dicen que son 424 de los que tienen una determinada información, y ni cortos ni perezosos te dicen directamente que tienen la mayor parte de ellos, el 80% tienen trabajo reconocido, pero dicen son trabajos vergonzantes. Y aparecen sastres, zapateros, curtidores, no sabes muy bien qué es lo que querían. El caso es que lo que están es intentando hacer que el oficio de estos chavales también quede dentro del estigma social que se le impone también a la población adulta. Y bueno, lo que más duele es que hay parados organizados. Eso les duele muchísimo. Y lo que les duele también es que la mayor parte de ellos carecen de domicilio fijo. Pero es que, claro, es que los alquileres son tan tremendos, no sé si como los actuales, pero es que encima se paga mucho y por alquileres en casas de vecindad. Muchísimos de vosotros conoceréis las corralas de Lavapiés. Toda esta parte de aquí, de cuando comienza también ya a expandirse la ciudad de Madrid hacia el sur, más allá de la cerca, los barrios de Cambroneras, Injurias, Peñuelas, todos son barrios donde los niveles de hacinamiento son tremendos y la falta de servicios son espeluznantes. ¿Qué es lo que puede ocurrir en estos barrios? Pues que lo que prolifera fundamentalmente son enfermedades infectocontagiosas. Cuando hay una enfermedad como el cólera en el año 1885, uno de los barrios más afectados es este. Y lo que vamos a ver también es que una investigación hecha por Hauser, un sanitario de finales del siglo XIX, del siglo XX, principios del siglo XX, nos está diciendo directamente que hasta que no se mejoren las condiciones sanitarias de los barrios, vamos a tener todavía un problema importante de transmisión de enfermedades. Bueno, voy a intentar acabar. El discurso moralizador del buen obrero se acompaña con la construcción de una geografía moral que diferencia partes de la ciudad
entre partes buenas y partes malas. Y fijaros que es que incluso podemos hablar ya en estos momentos del nacimiento de términos como los bajos fondos o los barrios negros. Todos estos de aquí eran barrios negros. Y lugares donde incluso la oscuridad es la, por decirlo de alguna manera, la mejor trinchera donde se parapetan los infelices, cito algunas cosas del libro que estamos hablando, los infelices degenerados, como nos dicen ellos, e individuos sin socializar, a cuyo amparo las gentes de mal vivir, nos dicen también, cometen sus crímenes y otras depravaciones morales. Bueno, los intelectuales, estos dos que os estoy diciendo, pero otros más, lo que hacen es que vocean los pánicos que identifican estos barrios, mejor dicho, estos bajos fondos con los barrios de esta parte de la ciudad de Madrid, las Injurias, las Cambroneras, el Paseo de las Acacias, todo lo que es Peñuelas, las Yeserías, el Rastro y, por supuesto, Lavapiés. Bueno, Lavapiés es el lugar de inmoralidad por excelencia, porque aquí al mismo tiempo se ubica el barrio chino y el Madrid andaluz de los cafés cantantes. Han desaparecido todos, pero también el Madrid de los espectáculos psicalípticos. Diréis, ¿y esto qué significa? Bueno, los espectáculos porno de la época, que estaban a la orden del día, sobre todo en la zona de la plaza de Tirso de Molina. Bueno, también era el hábitat de los marginales, como ha dicho antes Pablo, entre los que se mezclaban gitanos, toreros, gente de dudosa reputación, según, evidentemente, las mentes de orden. Y también era el espectáculo o el escenario preferido para que se adaptaran todo tipo de robos, hurtos, fraudes y falsificaciones. Bueno, en suma, Lavapiés y los barrios próximos, para acabar, pasaron a convertirse en una zona criminal. Y en ese sentido es también una zona de subversión y de perversión. Tenéis fotografías aquí magníficas de prostitutas del barrio, tenéis algunas fotos también de borrachos del barrio, hay una foto magnífica de Garibaldi, no Garibaldi el italiano, sino de un Garibaldi nativo español, madrileño de pura cepa, hijo de una mujer que nació en una penitenciaría en Tarragona y que, bueno, pues debió de compartir mesa y mantel con Prin y con Espartero, y iba vestido, tal cual, como si fuera un general. Bueno, iba voceando por las calles y directamente, pues, estos dieron un material magnífico para decir: hay muchos Garibaldis en este barrio. Bueno, pues... Muy bien, nos vamos. ¿Dónde vamos primero? ¿A Tabacalera? Vamos a ir primero a Tabacalera, sí, y a partir de ahí luego ya vamos viendo un poco. Pues cerramos. Con el tabaco es que eran monopolios estancos del Estado. Y entonces, bueno, pues no les costó mucho el hecho de que han construido aquí un edificio relativamente pequeño, porque los naipes y los aguardientes pues no generaban tanta necesidad de espacio, pero al final, pues bueno, cuando ya en la época de la invasión napoleónica José I establece aquí la fábrica, pues amplió el espacio y llegó a tener una plantilla exclusivamente de mujeres, de aproximadamente entre, a lo mejor dependiendo de los tiempos, pero llegó a tener entre 3.000 y 5.000 trabajadoras. Varones, a lo mejor de esos 3.000, 5.000 eran 50, o sea que es una población exclusivamente femenina y es una fábrica que, aparte de lo grandilocuente del espacio, tiene como característica que es una fábrica muy combativa desde el punto de vista laboral por parte de las trabajadoras. Se conocen una cantidad ingente de conflictos que están relacionados en muchas ocasiones por cuestiones salariales, pero no solo. Estas mujeres en Madrid fueron de las primeras que empezaron a plantear conflictos de tipo ludita, es decir, de destrucción de maquinaria, porque les quitaba trabajo. Una parte importante de esta población trabajadora femenina trabajaba a destajo. Y entonces lo que hacían directamente es que, claro, si les metían máquinas, pues primero eliminaban puestos de trabajo, y luego otro problema que tenían también derivado del trabajo a destajo era fundamentalmente que la mayor parte del tabaco que les facilitaban era trabajo muy malo, y entonces eso les ralentizaba el ritmo de trabajo. Y claro, si tienes un ritmo de trabajo ya más o menos adoptado
en el que te van a pagar por un número determinado de tabaco o de puros o de cigarros ya establecidos, pues directamente, claro, si el material es peor, pues eso te ralentiza y te pagan menos, que eso le interesaba a la propia gerencia de la fábrica. De la lucha de las trabajadoras de aquí se consiguieron varias cosas. Una de ellas era, por ejemplo, que las trabajadoras tuvieran garantizado una guardería, que tuvieran también una escuela para sus hijas y sus hijos, y al mismo tiempo también que hubiera una escuela primaria. Es decir, aparte de poder dejar a los niños en una guardería, luego después también podían tener un recorrido desde el punto de vista del escalafón educativo. La mayor parte de las trabajadoras de aquí vivían en el barrio. Yo de hecho he vivido en Provisiones, en la calle Provisiones durante una temporada, y no me parece que debieran de estar en las mejores condiciones de habitabilidad. Aunque solamente sea otro detalle de mi experiencia en el barrio, la casa donde yo vivía era una casa de unos 45 metros cuadrados y tenía en la parte donde, digamos que yo había adaptado para una especie como de oficina, tenía un recoveco. Es decir, que habían horadado el muro de contención para que entrara una cama. Es decir, que las condiciones eran de familias, en muchas ocasiones pues bastante a lo mejor numerosas, y tenían que vivir ahí en unas condiciones prácticamente de hacinamiento. Se supone que con cifras de 4.000 trabajadoras estaríamos hablando de prácticamente el 15% de todo el trabajo femenino total de la ciudad. O sea que imaginaron lo que significaba esto para la economía doméstica de estas familias, al mismo tiempo también para la economía del barrio y también incluso para la propia economía de la ciudad. Y hay una relación, si queréis os la digo así a volapluma, de conflictos que comienzan en 1820 y que prácticamente no han acabado hasta que la fábrica desaparece. En 1820 hay uno por casualmente el hecho de que se despide a una serie de trabajadoras y el resto de las trabajadoras pues se oponen a estos despidos. En 1830 protestan porque los salarios son muy bajos y al mismo tiempo porque, como os decía antes, el tabaco está prohibido y esto ralentiza el ritmo de producción. Bueno, ahí hay una serie también de elementos que yo creo que son prácticamente consustanciales a casi todos los conflictos, y es que casi siempre que hay un conflicto laboral el ayuntamiento manda al ejército. Imaginaros, si a nosotros ahora mismo hiciéramos una huelga, directamente nos mandan a las fuerzas vivas aquí con el chopo en Riste. Bueno, no había evidentemente una concepción de lo que era la resolución del conflicto laboral por una vía de negociación, y directamente lo que se mandaba era la Fuerza Armada. Esto era una cuestión que no solamente lo vemos aquí, sino en otros sitios. En 1854 las trabajadoras apoyan todas las manifestaciones que van a llevar a buen puerto el bienio progresista, el comienzo de una transformación, no muy poquito, pero que fue importante para el país. Y como os digo, entre los años 1871 hasta 1897 es cuando vemos más manifestaciones de las mujeres desde el punto de vista ludita. Se intentan introducir modificaciones en determinados procesos de producción con máquinas nuevas, y ellas directamente lo que hacen es que las tiran por la ventana, o sea, así tal cual. Y esto evidentemente pues generaba una violencia en algunos momentos bastante fuerte también, ya os digo, con el propio ejército. Vamos a ver luego después una manifestación también del conflicto laboral de vendedoras ambulantes, naranjeras sobre todo y verduleras en la calle de la Ruda, y esto es de 1892, pero lo que me interesa ahora es que sepáis que esas trabajadoras de la calle de la Ruda intentaron por todos los medios buscar apoyos y los encontraron en las lavanderas, que como os he dicho también eran muy frecuentes en el barrio, y vinieron aquí a la fábrica de tabaco para ver también si les apoyaban en sus demandas las mujeres de aquí de la fábrica de tabaco. Lo que hicieron directamente los gerentes de la fábrica fue cerrar las puertas a cal y canto para que no salieran las cigarreras a apoyarlas. Entonces,
Yo creo que con lo que os acabo de decir, con las condiciones de hacinamiento, los malos salarios, yo creo que esa Carmen de Merimée que nos han puesto en las zarzuelas y todo esto, el amor y todo eso es más falso que cualquier otra cosa, porque estas mujeres realmente eran mujeres que eran exclusivamente trabajadoras y lo que intentaban era buscarse cómo podían el pan nuestro de cada día. No estaban todo el rato pensando en amores. La verdad, bastante tiempo tenían para poder buscarse la vida como para estar pensando en movidas de amores con militares. Bueno, una cosa que sí me gustaría comentaros. Desde aquella parte prácticamente del final de la tapia de la fábrica de tabaco se extiende una de las mayores... es uno de los mayores establecimientos industriales de Madrid, que yo creo que no ha dejado ningún pozo más que en una calle, en el nombre de una calle, que es la calle del Salitre. No sé si conocéis, el salitre es un elemento fundamental para la pólvora. También era un monopolio del Estado, también estaba estancado, y había un espacio gigante desde aquí hasta prácticamente lo que es el Reina Sofía, que era un espacio donde se suponía que se podía cribar la tierra que había ahí porque se pensaba que había salitre. Entonces eso generaba no tanto puesto de trabajo como aquí, y sobre todo ahí era un trabajo masculino fundamentalmente, pero sí que se sabe que estacionalmente, entre a lo mejor el mes de los meses de verano, podían estar trabajando unas 2.000 personas y en los meses de invierno a lo mejor solamente trabajaban unas 1.200. Eran muchos trabajadores del barrio, pero también gente que venía de pueblos de alrededor y que a la zona del comienzo de lo que es el rastro. Os explico que esto es el comienzo de Madrid, hasta desde 1525 cuando se establece la cerca. La cerca está justamente en toda esta parte de aquí, hasta, bueno, es una cerca que engloba toda la ciudad. Y hacia afuera existen muy pocas casas, muy pocas viviendas. Sobre todo son ventorrillos, son casas de mesones, y todo lo que es para este lado, pues evidentemente ya es la ciudad. La cerca, a pesar de que pueda parecer en un primer momento que podía ser un edificio, una estructura como muy fuerte, muy sólida, es una estructura bastante endeble, porque no se pone dinero para reparar. Y el barrio se conoce que en una parte de él se vincula casualmente con la introducción de cosas que vienen desde fuera de la cerca al interior. Es decir, pasarlas de matices, en realidad contrabandistas, es lo que ocurría aquí, pero en toda la zona donde la cerca estaba rota. Todavía se conserva algún trozo de cerca, no vamos a poder verlo porque está un poco lejos, pero en la Puerta de Toledo, no sé si sabéis que hay una instalación de bomberos. Pues justamente lo que es una de las partes de bomberos es una parte de la cerca antigenia de la cerca. No, que te voy a asesinar. Bueno, vamos a ver, esto que vamos a ver hay que echarle un poco de imaginación ahora, porque prácticamente todo lo que os voy a contar ha desaparecido y por desgracia ha dejado poco rastro. Estamos en el final del rastro, esta es la ribera de Curtidores, luego vamos a pasar por Vara del Rey, que es donde está el inicio del mercado. Pero lo que me interesa de esta parte es rescatar una institución que desapareció, creo que en el año 70-80 del siglo pasado, o sea, hace unos 50 años aproximadamente, sí. Ya la cabeza ya me va mal. La pandemia. Bien, el caso es que esa institución son los bazares. Yo no sé si a alguien le suenan los bazares del rastro, los bazares de las Américas. Sí, ¿a ti te suena? O sea, porque lo he... Sí. Lo que vemos aquí es una serie de antiguas cenerías, antiguos talleres de encurtido que se reconvierten en su interior en sitios para la venta ambulante. Y algunos son antiguas tenerías, pero otros simplemente son pues casas de vecindad
que en un determinado momento pues tenían un patio y ese patio se utiliza también para vender. Luego, si queréis, podemos pasar también por uno de los antiguos, yo creo que bazar, aunque ahora mismo no se lo denomina tal, como tal, que es el Museo de Artes y Tradiciones Populares de la Universidad Autónoma, el antiguo Corralón. Yo he entrado ahí de pequeño y yo juraría que aquello era un bazar, pero claro, no tengo capacidad como para poder atestiguarlo. Pero aquí en esta parte había 3 bazares, muy confusos en cuanto al nombre, y por tanto no os voy a liar mucho, porque todos se llamaban bazares de las Américas. Claro, tú dices en el siglo XIX, finales, voy al bazar de las Américas, ¿y a cuál? Al bazar de las Américas Altas, al bazar de las Américas Bajas. Os lo voy a poner un poco más fácil. Ahí donde está la parrilla, por desgracia, del Burger King, existía el bazar del médico, porque era un médico el que se supone que dio un poco de prestigio al bazar. Aquí existía el bazar de la Casiana, que era la regenta del bazar. Y cuando cruzamos la calle, ahora no se puede ver evidentemente, pero todo esto de aquí, antes de que construyeran esa casa, eso era el bazar del Federal. Todos estos bazares surgen aproximadamente entre el año 1850 hasta el año aproximadamente 1890. Y son espacios, algunos de ellos, como os digo, estos de aquí, que eran antiguas tenerías o casas de vecindad, y el bazar del Federal, sin embargo, era un bazar exclusivamente creado para la venta ambulante, para la venta de los productos que normalmente se solían comerciar aquí en el mercado. En el bazar del Federal ocurren cosas interesantes y que también a lo mejor nos pueden servir para poder ver que el Rastro ha sido un mercado que también ha podido facilitar promoción social. En el bazar del Federal, una persona, que creo que antes os lo he atisbado un poco, una persona que comenzó vendiendo periódicos y como mozo de cuerda en la estación de Atocha, es una persona que venía de Cuenca sin ningún tipo de alfabetización, se puso a vender periódicos y se puso a vender también, bueno, a hacer todo tipo de deportes en la estación de Atocha, y al final acabó vendiendo libros aquí en la plaza del Campillo del Mundo Nuevo. Bueno, este personaje, que se llama Pedro Vindel, es un personaje súper atractivo porque en el bazar del Federal al final acaba aprendiendo a leer y a escribir y se convierte en un anticuario de postín, porque viaja incluso hasta París, cuando ya sabe leer y escribir y tiene un poco de manejo de la cuestión de lo que es su oficio, acaba comprando incluso hasta manuscritos de la Edad Media en París y luego los vende aquí. De tal manera que hay incluso hasta un código medieval que se supone que es de poesía galaico-portuguesa, que lo compra él sin saber lo que era, y en lo que es la encuadernación de un libro, un manuscrito del momento, al final descubre que tiene un manuscrito del siglo XIII, siglo XII, y se denomina el manuscrito Vindel en honor a este personaje. Vindel fue incluso reconocido hasta por Rubén Darío. Rubén Darío llegó a decir: hay un tal Vindel en Madrid que está haciendo las Américas. Nunca mejor dicho lo de las Américas, pues aquí todo es América. Esto, os voy a contar ahora algunas anécdotas vinculadas con lo que es los nombres de las calles, pero aparte de los bazares, estamos ahora mismo en lo que otro autor que escribió mucho sobre el Rastro, que era Ramón Gómez de la Serna, denominó el Canal de Panamá. Me voy a explicar algo mejor. Nosotros hemos entrado aquí ahora normal y corriente por esta calle y no hemos visto ningún tipo de obstáculo arquitectónico. Esto antes estaba cerrado. O sea, hemos hablado antes de la cerca, aquí llegaba la cerca hasta donde el Burger King, incluso más para allá, y lo que había que hacer para poder entrar era venir a unas determinadas horas del día, porque por la noche se cerraba la puerta que daba acceso a esta parte de los bazares. Con lo cual, lo que queremos decir con esto es que esto es un espacio ahora muy grande, pero antes era un espacio muy estrecho. Si tenéis en cuenta que el Burger King, digamos, podía ser la pared del bazar, el bazar en este caso del médico, podía llegar perfectamente hasta la altura de la mitad aproximadamente de donde está la calle. El bazar de la Casiana llegaba hasta por aquí, es decir, que había una parte muy estrecha para poder entrar a la ciudad, en este caso, por la Puerta del Rastro. Y esto es lo que hizo que este personaje tan sumamente original, que era Ramón Gómez de la Serna, lo llamara el Canal de Panamá.
Cosas que os voy a comentar, aunque no tienen que ver con el trabajo, aunque a lo mejor también podrían tener con el trabajo. Esa plaza que no vamos a ver, que es la que siguiente, es la Plaza Campillo del Mundo Nuevo. Bueno, en la Plaza del Campillo del Mundo Nuevo, lo que se supone es que unos niños descubrieron, a través fundamentalmente de asomarse a un peñón que había en la calle de Carlos Arniches. La calle de Carlos Arniches, ¿la ubicáis? Es una calle que sube, que antes no se llamaba Carlos Arniches, sino que se llamaba calle del Peñón. Bueno, pues se supone que unos niños, esto es una leyenda, se subieron a un peñón que se había caído, se había desprendido, y directamente vieron América. Bueno, pues el Mundo Nuevo, la Plaza del Mundo Nuevo. Tenemos que estos son las Américas con los bazares de las Américas. Se construye, me imagino que todos tenéis en vuestra cabeza lo que es las Galerías Piquer. Este edificio tan grande, las Galerías Piquer antes no se llamaban, en el proyecto original no se llamaban Galerías Piquer, se llamaban Isla de Cuba, más América todavía, de lo normal. Es decir, toda esta parte de Madrid parece que estaba vinculado con un nuevo mundo que se iba a descubrir, y que a mí me gusta muchas veces decir que se descubren los bazares, porque la gente venía a los bazares a descubrir cosas nuevas, a intentar encontrar productos distintos a los que a lo mejor podían encontrar en cualquier otro lado. Voy a hacer una pequeña simplemente alusión a el rastro, aunque luego lo vamos a ver arriba. El rastro surge como fruto del matadero, como os he dicho antes en la explicación, pero el rastro que a mí me interesa no tiene nada que ver con el matadero más allá del nombre del rastro. El rastro de segunda mano, el rastro de los objetos que todos podemos ahora mismo, a lo mejor ahora ya el rastro se ha convertido más en un mercadillo que otra cosa, pero de mucho tiempo a esta parte el rastro ha sido siempre un mercado de objetos de segunda mano. Bueno, pues el rastro de segunda mano surge en la plaza del Cerrillo del Rastro, que lo vamos a ver ahí. Pero al final se va extendiendo y aglomera una gran parte de todo lo que es la Ribera de Curtidores y las calles adyacentes, incluidos los bazares. Es decir, si hiciéramos una cronología, veríamos que en 1720 aproximadamente surgen los primeros puestos de ropa usada en la plaza del Cerrillo del Rastro, que ahora es Vara del Rey. En 1751 vamos a tener la primera constancia documental del rastro de Domingos. No es el inicio del rastro actual, el rastro de Domingos, es el rastro de 1720, que es un rastro de diario, y en 1751 cuando tenemos la primera constancia del rastro de Domingos, y a partir de ahí se extiende el mercado y se consigue en 1811, en plena guerra de la independencia, se consigue que a los vendedores, a un tipo de vendedores, se les reconozca como trabajadores por el hecho de que se les reconoce el pagar a través de una licencia lo que es su trabajo. Los vendedores ambulantes todavía no. A los vendedores ambulantes hay que dejarles al lado, porque esto hasta que se les regula pasa bastante tiempo. Y no sé si contaros algo más de todo esto, cómo vamos de tiempo a todo esto. Vamos a ver aquí, evidentemente, como ocurría en la parte de abajo, pues está todo cambiado con relación a lo que era en el siglo XVIII. Esto de hecho lo veis todo aquí plano, y esto tenía una cierta orografía complicada. De hecho se llamaba Cerrillo, el Cerrillo del Rastro, que de hecho luego se ha cambiado el nombre a General Vara del Rey, pero de toda la vida se ha llamado siempre el Cerrillo. Y este es el origen del mercado. El mercado de la carne, aquí estaba el mercado de la carne aquí, y me diréis, bueno, ¿y por qué se lleva el mercado a un sitio tan sumamente a lo mejor extraño como este, ¿no? Casualmente porque lo que se intentaba era evitar los olores, los malos olores de la carne. Había habido un mercado de la carne en la Latina, y claro, las monjas del convento de la Latina se quejaron y hablaron incluso con la reina Isabel la Católica y dijo, oye, mira, que es que esto no puede ser, que nos están poniendo las narices un poquito de aquella manera, y entonces lo trasladaron a ese sitio. Entonces esto empieza, digamos, en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, ya como cerrillo o sea, como zona del mercado, el Cerrillo del Rastro y de Matadero, y no hay hasta 1720, como os he dicho antes, la instalación de otro tipo de negocio totalmente distinto, que era en un principio de tiendas o tenderetes de comida, tanto de pescado como de verdura,
Pero al calor de ese mercado va surgiendo otro mercado que es el de la ropa usada. Como os digo, fundamentalmente en torno a prenderos, tratantes de ropa usada, que luego ellos se van a llamar de una manera muy pomposa, van a llamarse mercaderes de ropa usada y todo homenaje del hogar. Bueno, estos van a estar aquí como con sus tiendas desmontables, pero luego donde más se van a establecer va a ser en la confluencia de la calle Estudios con la parte bueno, ahí ha desaparecido, no sé si explicaros que ahí en la confluencia de la calle Estudios con la parte de la ribera de Curtidores, allá había una manzana que taponaba la salida hacia la calle de San Isidro y también la entrada desde San Isidro hasta la parte de la ribera. De hecho se llamaba el tapón del rastro y desapareció en el año 1905. Pero hasta la fecha ese tapón era una especie de un edificio que era un triángulo y en la parte de abajo estaba repleto el tapón de tiendas de ropa de segunda mano. Diría que incluso algo más que de ropa de segunda mano, porque algunos de los prenderos que estaban en esa parte tenían incluso hasta mobiliario y yo diría que incluso hasta piezas de arte. Es decir, que empezaron a comprar y se hicieron con cornucopias, con columnas, con cosas que conseguían de aquella manera y que al final, pues bueno, tenían ahí unos almacenes donde aglomeraban mogollón de cosas y eso ya os digo hasta el año 1905, que es cuando desaparece. Era la confluencia de las calles han desaparecido, la calle San Damaso, el Cuervo y la parte de la calle Estudios. Bueno, esos vendedores de ropa usada son vendedores que van a estar en continuo conflicto con los vendedores ambulantes. Incluso os diría yo que esos conflictos llegan hasta la actualidad. Los vendedores de tienda no ven muy bien a los vendedores ambulantes, los vendedores ambulantes no ven muy bien a los de tienda. Hay ahí un tira y afloja un poco complicado. Pero bueno, el mercado ha subsistido y ha permanecido en el tiempo. Mercado de ropa usada os he dicho, pero hacia 1780 aproximadamente, cuando ya vemos que en un determinado momento el mercado, tanto de diario como el mercado de domingo, se ha estabilizado, ya es de forma permanente, comienza a ponerse en marcha otro tipo de productos que se venden en el mercado y algunos de ellos son exclusivos son productos nuevos, creados para el rastro, y en concreto de zapateros, zapatos, que se venden, bueno, sería un poco complicado, pero todos sabéis que la ropa tal y como la concebimos ahora, nosotros nos vamos a un almacén, la compramos, no tenemos ningún problema, digamos, con las tallas, más allá de que pequeña, grande y mediana. Bueno, ropa estandarizada. Pues el mercado del zapato también era estandarizado. Se empiezan a introducir una serie de elementos para que el pie, en cierto modo, pues sea evidentemente no como el nuestro, que es un poco más exquisito y más, digamos, tendente a que la talla tenga que ser la correcta, pero en aquella época, si la gente no llevaba una talla específica, no pasaba absolutamente nada. Eso es algo que el propio oficio formalizado en gremio de zapateros ven como una competencia también y empiezan a pleitear y a ponerles muchos problemas a los vendedores que se valen sobre todo de vendedoras. Es decir, aquí hay talleres en el siglo X, finales del XVIII y principios del XIX, de zapateros y zapateras, pero sobre todo de venta que se producen bueno, me voy a explicar mejor. Hay talleres de zapatos y luego la venta, sobre todo, es femenina. Son mujeres que van con su cestita y van vendiendo zapatos de forma ambulante. Esto a lo mejor había tenido que comentarlo después, porque a lo mejor también sería interesante comentaros cuál es el descubrimiento que yo he podido realizar con relación a el mercado de domingo, con la fecha esa que os he dicho antes, de 1751, y que os puedo decir que fue, no me acuerdo del día, pero sí me acuerdo del mes, es octubre de 1751. Como hemos dicho que había ya riñas y disputas entre los vendedores ambulantes y los vendedores que tenían tienda o tenderete, pues lo siguiente que tenemos que decir es que ese día de octubre de 1751 a las 7 de la mañana
3 mujeres, para más señas, llamadas Marías las 3, algunas de una determinada edad ya, mayorcitas, estaban aquí, en esta plaza, con unos cestitos vendiendo productos de varios tipos. Incluso a mí me sorprendió, pero esto es un detalle que luego, si queréis, luego lo desarrollo. Yo no me había dado cuenta, lo había puesto en un libro, pero no me había dado cuenta de que una de ellas llevaba una vihuela en una pequeña guitarrita en uno de los textos. Bueno, los vendedores que estaban aquí vendiendo con sus tiendas las denunciaron. Y entonces a las 7 de la mañana ellas aparecieron como todos los domingos, me imagino yo, antes de la denuncia, y ese día pues se encontraron que estaban los alguaciles de Casa y Corte esperándolas y las llevaron detenidas directamente a la Plaza Mayor, donde estaba ahí un retén de la policía. Por eso es por lo que sabemos que existe por lo menos una fecha para poder fijar cuál es el comienzo del mercado de domingo, por esta detención de estas 3 Marías el día este de octubre de 1751. Luego después la cosa se regularizó y parece que en determinado momento, ya en 1811, como os he dicho, hubo una parte del mercado que pagó impuestos y no tuvo mayor problema, aunque los vendedores ambulantes siguieron teniendo todavía bastantes disputas con el ayuntamiento. Y no sé qué explicaros más de aquí. Bueno, lo que vemos luego por aquí ya es una gran cantidad de almonedas y de tiendas de antigüedades que ya son más del siglo XIX, yo luego os he contado más del siglo XVIII, y es que el mercado también se va transformando, y en un determinado momento, lo que comentaba antes, de una gran cantidad de herencias que en determinado momento pues no tenían titularidad, pues aquí es donde se vendían, y al final pues una gran parte de todas las tiendas que vemos aquí son almonedas que están relacionadas con este negocio de las herencias de los intestatos, de las personas que no habían dejado su herencia registrada. En la esquina bajando es donde está lo del Museo de Artes y Tradiciones Populares de la Autónoma, que yo creo que era un antiguo bazar también. Y que, bueno, no creo que nos vayan a dejar entrar porque ya me parece que la hora que es seguro que habrán cerrado. Entonces lo que yo os propongo ahora es ir por esta calle de aquí, ir a la calle de la Ruda, donde nos venimos para acá, porque a lo mejor puede pasar alguien por ahí con... Bueno, esta calle os he traído aquí, a la calle de la Ruda, porque esta calle estaba llena de puestos de vendedoras ambulantes de naranjas y de verdura. Y diréis, ¿por qué esta calle sí y otras no? Bueno, la calle Amazonas también estaba igual, y sobre todo es por la cercanía al mercado, al mercado de la cebada. Si las mujeres que vendían aquí hubieran estado en el mercado de la cebada, probablemente hubieran tenido muchos problemas con los vendedores del propio mercado, y al mismo tiempo seguro que habrían tenido que pagar algún impuesto. Aquí no pagaban impuestos. La mayor parte de las vendedoras vivían en la calle esta o en las calles adyacentes. Y, por algunos estudios que se han hecho sobre algún conflicto que protagonizaron, que fueron varios, se ha podido comprobar que la mayor parte de las mujeres eran mujeres solteras, aunque tenían familia, es decir, que tenían hijos. Eran por decirlo de alguna manera, una suerte de independencia de la mujer con relación a los varones en ese sentido. Y lo que os venía a plantear aquí, más que nada, aparte de la instalación de las mujeres en esta calle, tiene que ver con un conflicto que es recurrente, pero que en el año 1892 se hace ya de una manera masiva, y de la que contamos con nombres y apellidos de mujeres, de verduleras y sobre todo de naranjeras, que estuvieron al frente del conflicto. El conflicto se origina porque el ayuntamiento sube los impuestos a las mujeres que venden, y aunque estas, muchas de ellas, en determinado momento no pagaban, sin embargo había una parte que sí pagaba el impuesto según se iban acercando cada vez más al mercado. ¿Qué es lo que ocurre en el año 1892? Que hay organización del conflicto, no es un conflicto espontáneo, es una cuestión que tiene que ver fundamentalmente con que las mujeres saben que hay una especie como de desigualdad en los pagos. Ellas pagan en comparación bastante más que las que os digo que estaban bajo el régimen de impuestos, pagan bastante más que en comparación que los propios vendedores del mercado. Y ahí se destaca una mujer que no sabemos el nombre, pero sabemos el alias, la Sarasate, de la cual se conserva, incluso si os queréis meter en Google o en cualquier buscador, se conserva una fotografía, un grabado con su imagen, un grabado además bastante, bonito, porque aparece como si fuera una especie como de Mariana, la típica heroína francesa, con
con un palo y con un pañuelo rojo en la parte de arriba. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa de la Sarasate, aparte de este detalle más o menos curioso de una mujer que combate las injusticias? El discurso que pone un periodista y que se supone que es fidedigno, el discurso que ella pone como arenga para que las mujeres del mercado y otras mujeres de otras zonas de más o menos cercanas se unan a la protesta. Lo tengo aquí y os lo voy a leer, aunque sea un poco de aquella manera. Compañeras de desgracias, compañeras ultrajadas por los de la Plaza de la Villa, por el ayuntamiento. En estos momentos ya en todas las plazuelas están dispuestas a no pagar para vicios a los que tienen más dinero que nosotras. Todas hemos de ir por diferentes calles de las más próximas a esta plazuela, la de la Cebada, a fin de obligar a que todo el comercio nos secunde en nuestro propósito. ¿Y sabéis cómo hacerles que cierren las puertas? Unión y nada más. Tenía labia, tenía capacidad de liderazgo. Y lo que nos interesa es que no es un conflicto único. Es decir, yo tengo aquí una serie de conflictos en el año 85, en el 87, en el 89 y el 90, del 92, pero hay como 3 o 4 más ya incluso a final de siglo. Y esta cuestión de la unidad, como os decía antes, que buscan, la encuentran en las lavanderas y, como os decía antes, no la encuentran en las cigarreras porque cierran las puertas de la fábrica. Pero si hubiera sido de esa manera, digamos, si hubieran podido encontrar la solidaridad de las cigarreras, probablemente el conflicto hubiera sido mayor. Es un conflicto que comienza aquí, pero se extiende a todos los mercados de Madrid. Es decir, que no es una cuestión puntual del barrio o del mercado de la Cebada, sino que se extiende a todos los mercados de la ciudad. Y yo creo que en ese sentido hay una cuestión también interesante, y es que una parte importante de estos conflictos se originan o se comentan o organizan en los cafés. Toda esta zona de aquí, ahora vamos a pasar por la Cebada, tiene 4 o 5 puntos neurálgicos en cuanto a tabernas y cafés, y uno de ellos es el Café de San Millán, que queda de lo que era el café antiguo, queda lo que queda, ¿no? Pero es un café donde, no he hecho alusión todavía y Pablo me lo había dicho, es un café donde se reúnen muchos intelectuales y mucha gente de la bohemia de la ciudad. En ese café, por ejemplo, estuvo Unamuno, estuvo Manuel y Antonio Machado, hubo también en algunas otras tabernas, también lo frecuentaban, por ejemplo, personas como Pío Baroja. Se me ha olvidado deciros en la parte de abajo del rastro que el rastro ha sido frecuentado también por este mundo de la intelectualidad, y por ejemplo tenemos fotografías de Pío Baroja mirando un poco lo que es algunos de los puestos, y ese personaje que os he comentado antes también, que era Arturo Barea, que era hijo del barrio, pues también estuvo muy presente en la zona. Y también otro personaje, que es Ramón Gómez de la Serna, que ha dejado un libro sobre el rastro, también frecuentaba sobre todo los bazares estos que hemos visto hoy. Y bueno, pues si queréis vamos por ahí, torcemos y os enseño lo de la parte de lo del mercado. Con relación a lo que era el siglo XIX o el siglo XVIII, es la Plaza de la Cebada con su mercado, pero era esto algo más en un principio que un mercado. En concreto, aquí se celebraba una de las ferias más importantes de todo Madrid. Madrid no es que haya, digamos, sido muy importante por su fenómeno ferial, pero sí que tenía una feria que se celebraba aquí en la plaza, que era la Feria de San Mateo. Es una feria que se celebraba entre mediados de septiembre, aproximadamente hasta mediados de octubre, y era una feria donde se vendían dos productos fundamentalmente, que eran productos de esparto y productos de vidrio. El esparto, bueno, pues venía fundamentalmente de la zona del sureste de la Comunidad de Madrid, la parte de la Vega del Tajuña, que es donde se manufacturaba, y el vidrio pues podía venir de muchos sitios, pero una parte importante del vidrio venía de Alcorcón, donde una gran cantidad de mujeres del pueblo de Alcorcón trabajaban y luego sus maridos lo traían aquí a vender el producto. Por lo tanto, tenemos un momento que es muy puntual, que es entre mediados de septiembre y mediados de octubre, que es donde se produce el mercado de la Feria de la Cebada,
Y en algunos momentos, si podéis ver, igual que Pablo y me parece que alguien ha echado un vistazo por Google, si podéis ver un cuadro de Manuel de la Cruz y Cano, que a mediados del siglo XVIII, veréis el mercado, es un cuadro muy bonito, veréis el mercado, y lo que podéis ver también es que al lado de la venta de productos de esparto y de productos de vidrio, también se venden naranjas, o sea, que hay mujeres que venden también naranjas. Y en el centro de todo el cuadro hay una imagen muy curiosa que se ve a lo mejor mal, si no tenéis a lo mejor el ordenador lo podéis ver mejor que ahí, porque ahí os vais a dejar los ojos, pero aparece como una especie de guirnalda roja en el que dice medias frescas de París. Es decir, había mujeres en Madrid que les gustaría vestir a la francesa y que compraban productos venidos de París, o pretendidamente que venían de París, porque muchas de las mujeres que en el siglo XVIII eran costureras se hacían llamar madamas para emular a la Rose Bertin, que era la gran costurera de María Antonieta, y directamente pues era como más chic el hecho de que la costura tuviera el nombre de una mujer francesa. Bueno, pues se suponía que eso había venido, como dicen, medias frescas de París, había venido directamente de París y acababan de llegar a la ciudad. Bueno, eso es una parte, el mercado. El mercado atraía a mucha gente que venía sobre todo de la zona sur, de Andalucía y de toda la parte también de Toledo y toda la parte de la comunidad de Castilla-La Mancha, y por tanto toda esta zona de aquí estaba rodeada de mesones y de posadas, es decir, más trabajo que también se daba en el sector servicio a una gran parte también de la población del barrio. Y esta plaza también pues ha podido caracterizar, ya no tanto por el mundo del trabajo, aunque también es trabajo, por lo desgracia lo que os voy a contar, porque por lo menos se necesita un verdugo para justiciar a alguien, y es que aquí estaba el sitio donde se ajusticiaba a una parte importante de las personas a las que habían puesto la pena de muerte. De hecho, a Rafael de Riego, no sé si os acordáis del trienio liberal en 1823, cuando llega Fernando VII de nuevo a restablecer el gobierno absolutista, pues directamente le ahorcan aquí, en la plaza de la Cebada. Como os he dicho antes, es una plaza de esparcimiento, al menos desde el punto de vista de las ferias y al mismo tiempo también de la cuestión del alojamiento, pero también es una plaza donde hay establecimientos donde la gente puede ir a tomar un café o puede ir a tomar un refrigerio. Muchas de las verduleras de la Ruda venían aquí a ese café que vamos a ver ahora, el Café de San Millán, que es un café que alguien me ha dicho antes una fecha y no era eso, 1876 es la fecha de fundación del café. Imaginaros algunos de los procesos que ha vivido esta ciudad con la cuestión relacionada con los cambios de gobierno que hubo en el siglo XIX. Y uno de los cambios de gobierno más importantes fue cuando vinieron los progresistas que fomentaron la desamortización de una gran cantidad de bienes de la iglesia. Bueno, pues ahí había una iglesia, la iglesia de San Millán, la desamortizaron y directamente tiraron la iglesia y en 1876 crearon un café. El café ha tenido muchas transformaciones, pero sabemos que por lo menos se sigue manteniendo. El café era en cierto modo algo que se oponía a una de las formas culturales más importantes que tenían los trabajadores y trabajadoras de la ciudad de Madrid, que era la taberna. El café era más elitista, era más de la burguesía, pero claro, si aquí a lo mejor en determinado momento pues había una serie de tabernas y en las tabernas se veía muy mal que entraran las mujeres, pues directamente las mujeres donde podían entrar eran en el café, y en ese café es donde se originan algunas de las revueltas que os he dicho del mercado, que están protagonizadas por mujeres. El Garibaldi, que os hemos puesto antes, o que creo que hemos hecho algún comentario, no iría a un café, iría a alguna de las tabernas de la zona, porque claro, evidentemente su varonía no podía dejarle entrar en un sitio tan refinado como un café de la pequeña burguesía. No sé si os tengo que contar algo más. Bueno, por ahí, por esa calle es por donde entraba, como os digo, todo el tráfico de mercancías y de personas. Muchos de los que venían del sur eran personas que eran de etnia gitana
se establecían también aquí en los cafés cantantes, algunos eran regentados por ellos mismos, y los cafés cantantes son una institución que surge aproximadamente hacia 1890 y que ha tenido pervivencia, y que evidentemente estos que hemos visto de la mala vida pues les estigmatizaron también, porque claro, un café cantante regentado por un gitano, pues parecía que debía de ser eso la quinta esencia de la delincuencia de los barrios bajos de la ciudad de Madrid. Mi idea era acabar en Tirso de Molina, pero no sé cómo vamos de tiempo. Ya va siendo habitual, esto no es lo que era, porque es que aquí había desde prácticamente la fachada hasta la mirada de la plaza un convento de mercedarias, que cuando se desamortiza los bienes del clero, pues evidentemente eso, pues ¿qué se hace con este espacio? Lo que se hace es que se derrumba y se crea una plaza más grande. Digamos que la plaza llegaría aproximadamente desde donde está ahí el bar hacia allá, y todo esto era el convento de mercedarias. Entonces hay un espacio muy grande como para poder generar un esponjamiento de unos, digamos, espacios que, como habéis visto también, prácticamente toda la geografía del barrio es una geografía muy abigarrada, no tiene demasiados espacios abiertos, y eso algo tenía que hacer bien algún tipo de gobierno del siglo XIX, y vieron que lo suyo era abrir espacio para generar un poco más de habitabilidad en la zona. La plaza, por tanto, digamos que casi es de nueva planta a partir de 1860, y lo que nos interesa de esta plaza es los comercios y al mismo tiempo también el trabajo que genera la plaza. En un momento determinado lo que sabemos es que es una plaza que tiene, a partir de 1860, mucha vinculación con el sector servicios, y con todos estos espectáculos que os decía yo, pornográficos, psicalípticos, que se denominan en aquella época, y los cafés cantantes. En la plaza había uno o dos, y en las calles adyacentes había más. Entonces, venir desde Sol hasta aquí era entrar en otro mundo diferente, porque aquello era unos barrios en cierto modo más burgueses, y sin embargo estos eran unos barrios que al mismo tiempo que eran barrios de trabajadores acogían una serie de formas en este caso de comercio, que eran muy diferentes a las que se podían encontrar allí. De hecho, esta es la parte en la que ya comienzan en los barrios, en las calles adyacentes, comienza a haber prostitución en un determinado momento. Yo no sé si habéis leído la obra Cinematógrafo de Carranque de los Ríos, es uno de los vecinos del Rastro, que también al final acabó escribiendo, pero tanto Carranque de los Ríos como Blasco Ibáñez en La Horda comentan un poco las características de lo que son algunos de los oficios de la noche de esta zona. Y claro, coinciden en este caso con Llamar de Aguinaledo y con el Bernardo de Quirós, en que hay una parte importante de mujeres que son trabajadoras, que en un determinado momento no les da para poder subsistir y tienen al final que acabar en la prostitución. Y en ese sentido hay bastantes aquí garitos en toda esta zona de aquí, vinculadas con el negocio del sexo. Otra parte que también a lo mejor interesaría comentaros es que en la plaza también da pie a espectáculos como el teatro, que a finales del siglo XIX comienzan a ser bastante importantes. Se me ha olvidado comentaros que había un teatro más en la zona nuestra de donde veníamos, que es el Teatro Novedades, que es un teatro que generó una gran cantidad de expectativas por las obras que se hicieron allí, pero que por desgracia tuvo uno de las mayores tragedias que ha tenido la ciudad de Madrid, que se quemó el teatro, y bueno, murieron un mogollón de personas intentando salir del teatro. En aquella época los dispositivos de seguridad eran muy malos, y en vez de facilitar la salida, lo que facilitó es que la gente no pudiera, todo lo contrario. Entonces murió mucha gente asfixiada. Hay algunas imágenes dantescas de los periódicos de la época, ya con fotografía, que revelan perfectamente lo que es los muertos por la tragedia, ¿no? En el Apolo se supone que no ocurrió eso. El Apolo, de hecho, me parece que sigue existiendo todavía como teatro, Sí, ahí está. y es una de las, digamos, casi de los buques insignias de aquí del barrio. Aquí había también tiendas que tenían que ver con manufactura previa, ha desaparecido, pero este
no sé si seguirá abierto, pero era una papelería que era de las que en un determinado momento se nutría de todo esto que os he dicho antes de los vendedores de trapo que estaban en la parte de abajo, pero que luego al final se lo vendían a los papeleros reciclaban el trapo y al final fabricaban el papel. Hay incluso una vinculación de toda esta zona de la papelería con un elemento que a lo mejor os puede resultar un poco sorprendente, pero una gran parte del papel de Madrid no se realizaba en Madrid, se realizaba en el Paular. No sé si conocéis la zona del Paular prácticamente pegada a Segovia. En el Paular había un molino de papel, de donde se supone incluso que viene el papel original del Quijote. Entonces, bueno, el trapo de aquí se va allí y luego de allí vuelve hecho papel para que luego un vendedor de aquí pues lo pueda vender en su tienda, ¿no? Y ya os digo que el Quijote se hizo con papel de Paular. Y no sé qué contaros más. Bueno, esta es una de las plazas también que, a pesar de que estuviera aquí el convento de las Mercedarias, fue una de las plazas que en el bienio progresista, las primeras barricadas, se me ha olvidado hablaros un poco de las revoluciones, pero las primeras barricadas importantes de la zona sur se producen aquí, con hombres y mujeres que estaban al frente de las barricadas, y otras casualmente, o nada casualmente, también están en la calle La Ruda, donde las naranjeras seguro que también pusieron las cajas del mercado a disposición de la revolución. Y también es una plaza de bohemios. Aquí vivió Becker, los dos hermanos Becker vivieron aquí una temporada, y me parece que también estuvo una temporada Unamuno antes de que le exiliaran a Fuerteventura. Y yo creo que con esto Muy bien. me voy a tomar un